Bueno, colegas, buenas noches. Estamos en el día 8 del curso de electrónica básica. Ya hemos avanzado un poco. Estamos esperando algunos colegas que también se van a unir a compartir con nosotros. Yo creo que por tardar ya el día viernes hay otro colega, otro instructor compartiendo para que no se aburran conmigo todos los días. Entonces vamos a tener otro persona, otro conferencista compartiendo clase. Hoy vamos a continuar un tema que estábamos viendo ayer acerca de los circuitos de las tablets. Después vamos a pasar a circuitos de telefonía celular, aunque nos falta ver ciertos componentes como los transistores, los ICs, que ya van a ver más adelantico porque hay un colega que va a dar esa parte. Preguntas que tengan de las lecciones anteriores o han ido quedando claras. De todas maneras, los videos se están subiendo para que los colegas que entren al canal pues puedan acceder al video. No se olvide darle un pulgar arriba, un me gusta y suscribirse al canal. Bueno, no siendo más, vamos a empezar. Si algún colega quiere, si algún colega quiere compartir con nosotros o hacer alguna pregunta, puede hacerlo. Muy buenas noches, profe, a todos. Una consulta correspondiente a las tablets. Hay una tablet que tengo por una que tiene una, no le puedo ni quitar la cuenta, ni resetearlo tampoco, porque es una cuenta protegida como para niños. ¿Hay alguna idea para sacarla rápidamente de ahí? ¿Qué procesador y qué modelo es? Apenas me acabo de llegar, pero voy a investigar eso entonces. Bueno, nos escribe ese dato por interno ahorita después de la clase y miramos cómo te podemos ayudar con eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No siendo más, vamos a continuar. Estábamos viendo unos bloques en las tablets. Hoy vamos a estar viendo cierta cantidad de componentes que tenemos por ahí. Encontramos bastante en las tablets estos reguladorcitos que aparecen acá en la figura. ¿Sí los han visto? Sí, profe. Sí, lo hemos visto. Bueno, entonces vamos a estarlos mirando acá físicamente. Por acá tenemos uno en pantalla. Se alcanza a ver la referencia ahí. ¿Sí la alcanzan a ver? No, no se ve bien. Ah, sí. Sí, ahí sí. T19, T1393. Deje dar la vuelta a la tablet. Acá tenemos otro que dice T1393. Es un reguladorcito de ¿cuántos pines? Pines. 6. De 6 pines. De 6 pines. Y acá tenemos uno de 5. 5. 5 pines. Esos trabajan Bueno, en por lo regular estos integraditos que encontramos en las tablas están trabajando como reguladores DC a DC. y elevadores de voltaje también encontramos. Bueno, Son reguladores DC a encontramos, DC. encontramos también una ¿qué? Bobina. Una bobina. Una bobina, encontramos resistencias, encontramos diodos, encontramos este de acá, ¿se alcanzan a ver el mouse? Condensador. Condensadores. Entonces, elementos, los mismos elementos que hemos visto todos estos días los encontramos en esa parte del circuito. ¿Preguntas hasta el momento?
Entonces los que vemos ahí son este tipo de componentes. La mayoría de veces dice, esta gráfica dice que la mayoría de veces el pin 2 es ¿qué? El La negativo. tierra. GND o tierra. GND o tierra. Entonces vamos a comprobar qué tan cierto es. Y volvemos aquí a la imagen. Vamos por aquí a la parte que tenemos el microscopio. Vamos a colocar el multímetro en la escala de... Este no es un multímetro muy bueno, es un Sunshin 17N. Autorrango, pero no es un multímetro así muy fino. Lo vamos a colocar en escala de continuidad. ¿Ahí lo alcanzan a escuchar? Sí, Entonces vamos a buscar una tierra del circuito, que es cualquier masa, cualquier parte negativa. Y vamos a medir. ¿Y el pin 2, si va a tierra o no va a tierra? va a tierra, especifica el esquemático. Sí, y con la medida también encontramos que va a tierra, ¿cierto? Ujú. ¿El pin 1 tiene que ir a tierra? No. No, ¿El 3? tampoco. Hay veces el 4 también va a tierra, en algunos circuitos. Vamos a mirar si en este va a tierra. ¿Sí va a tierra? Sí. Sí, Y vamos con el quinto. No va a tierra. no va a No tierra. va. Entonces, por lo regular el 2 siempre va a tierra. Pero el 1 y el 3 y el 5 nunca van a tierra. Son cosas que, son medidas que vamos a ir deduciendo. En este ¿de cuántos pines? 5. 5. De 5. Vamos ahora a mirar el de 6 pines, a ver si se cumple la misma. ¿Y el 2 va a tierra o no va a tierra? Sí va a tierra. El 1 no va a tierra, el 2 va a tierra, el 3 no va No a va. tierra, el 4 no va, el 5 no va y el 6 no va. Entonces solo va a tierra 2. ¿Se cumple lo que dice el gráfico o no se cumple? Sí, Cumple. Sí se cumple. Bueno, Profe, una entonces pregunta. seguimos por pregunta. ¿Por qué el pin 4 siempre es el de la derecha, pues de la parte de arriba? Pues yo miro que contando en orden alfabético los de abajo, pues inicia uno de 1, 2, 3, 4 y siempre pues el cuarto hace, siempre es el de la derecha de arriba. ¿Por qué? Porque los integrados se cuentan al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, si Oh, están viendo ahí el mouse, ¿sí lo ven? Sí. profe. Entonces, si este es el pin 1, el que sigue acá es el 2, el 3 y el 4 sería este de abajo. Si hubiera pin aquí sería el 5 y este sería el 6. Siempre al contrario. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá, 1, derecha, profe. 2, 3, 4, 5 y 6. El último siempre quedaría al frente del primero. ¿Preguntas?
Eso ya es un orden que se colocó a todos los integrados y ellos van diseñados para que los planos los configuren de esa manera. ¿Preguntas? Profesor, la medición de continuidad se le está midiendo normal, punta roja y negra tierra, ¿no? Sí. Ya. ¿Más preguntas? El próximo pin que podemos deducir ahí, profe, el de salida de voltaje. Pero eso ya tendríamos que inyectarle voltaje al circuito. No, profe, lo podemos sacar porque debería ir a la bobina. O sea, la salida de voltaje va a la bobina. Y ya la bobina es la que puede elevar o elevar el voltaje ahí. Ah, sí, también se puede deducir de esa manera. Entonces vamos a ir por acá. Estamos estudiando un material tomado del foro de Hugo en China, un foro que ya no está, pero en su tiempo fue uno de los mejores foros sobre tablets, dirigido por Hugo Meneses, que es un colega colombiano que está radicado en China. Entonces, esta documentación fue creada por él. Estamos utilizando este material de ese foro que ya hoy en día pues no está. En su época fue muy bueno. Y tenemos acá los reguladores, tenemos acá, entonces vamos a estar mirando esta parte. Y tenemos ¿qué dice ahí? Un convertidor de fondo. Convertidores. De luz. De luz de fondo de LCD. A ver, Entonces, como le decía, la entrada. Primer paso de elevador convertidor de luz de fondo. Eso vendría siendo como el backlight de la tablet. Sí, el backlight de la tablet, precisamente eso es lo que tenemos ahí. Y siempre la conforma. Un integradito regulador o elevador podría decirse de 6 pines, como el que vimos ahorita, una bobina y un diodo. El 2, como lo veíamos ahorita, ¿va a dónde? Tierra. A tierra. Tierra. Y aquí va polarizado con el 3, con una resistencia de 2.2 ohmios. Y va en serie con una resistencia de 2200 ohmios. Y acá esta salida va con un condensador que va a tierra, un condensador de 10 microfaradios a 50 voltios. Y acá tenemos un diodo ¿qué? Schottky. Bueno, y tenemos una bobina de 10 ¿qué? Hertz. 10 gerios. Ese es todo el circuito elevador. ¿Cómo funciona? Le entran un voltaje de 4.9 voltios, que es el voltaje que viene de la batería, y él lo eleva aproximadamente a 10 voltios para que los LED que tienen el display puedan alumbrar. ¿Pregunta hasta el momento? Entrada de voltaje por el pin 6. La entrada de voltaje sí entra por el pin 6 y está saliendo por el pin número ¿qué? 3. El 1. Ah, no, el 1 por el pin 1. El 1. El 1 va a un diodo y una bobina, que la bobina va entre la entrada y la salida. El pin 5. ¿Sobre el pin qué? 5. El pin 5. El pin 2. El pin 2 entra por el 6 y sale por el 2. Ahí se ve la ruta. Por el 5. No, por el 5. Pin 5.
O el pin 5. Eso porque tenemos que comenzar a ir interpretando planos. Cuando nosotros aprendemos a interpretar los planos, pues comenzamos a avanzar un poco para poder detectar fallas. Entonces la salida está por el pin ¿qué? 5. 5. Aquí está salida, nos devolvemos por la salida. Acá conecta con el diodo. ¿El diodo qué? Ah, 5. Con el El socket shocking. Socket. Acá baja y entra al qué? al integrado por OBR. Por el pin 5, OBR. No me acordaba que era sentido contrario. Ujú. ¿Preguntas hasta el momento? Entonces, Comprendido dice que todo, profe. que en entrada podemos inyectarle un voltaje de 4.9 voltios y acá tendría que botarnos aproximadamente unos 10 voltios. ¿Quién hace la magia? Este circuito. Más que todo, el integradito el convertidor, la bobina y el diodo. Si alguno de los tres elementos fallan, ¿dónde vemos nosotros reflejada la falla? En el integrado. El integrado. En el diodo. Primero en el diodo. Hay que descartar primero el diodo, pero la falla la puede dar el integrado. De pronto no me di a entender. Si hay una falla en ese circuito, un ejemplo, falló la bobina, o falló el diodo, o falló el integrado, ¿en dónde se ve reflejada la falla? No hay luz de fondo. En el backlight no hay luz. Solamente hay la posibilidad de que no haya luz, o qué más fallas puede presentar. Que no haya voltaje. Que no haya el voltaje, y al no haber voltaje no hay qué. ¿Los LEDs de la pantalla prenden o no prenden? No. No hay iluminación, no hay luz de fondo. Sí nos da imagen, pero no nos daría luz. Daría la imagen o la luz. ¿O daría imagen muy bajita? También puede suceder. Sí, da la imagen, o sea, da la imagen, pero en contraluz. Se vería la imagen, pero a contraluz. La imagen sí se vería, en todo momento la imagen sí se vería, pero no habría luz en la pantalla. Iluminación. Bueno, solo yo iluminación digo, es la que se pierde con el backlight. Profe, dígalo. esto sucede en la mayoría de televisión. LCD que falla el circuito de los LED, se queman los LED, se abren o se ponen en corto y entonces hay esa falla que dicen los amigos allá. Que no hay, pero sí queda la hay, imagen al fondo, se ve muy opaca. sí, Pero en este caso no es problema de los LED, estamos hablando de un problema en la tarjeta. Ajá. Entonces, ya es diferente al de televisión, porque el de televisión muchas veces la tarjeta está buena, pero con un LED que se dañe, la pantalla queda totalmente oscura o relampaguea cuando enciende. Pero estamos hablando acá de una tablet y estamos hablando de una falla en concreto, pero no en los LED del display, sino en la tarjeta. En el convertidor setup convertidor, luz de fondo, circuito que tenemos ahí. Bueno, resulta que si la bobina se altera, si esta bobinita se altera, podría dar luz también, pero la pantalla podría dar una luz, quedar blanca o jugada. ¿Sabían eso? Sí, profe. O puede dar oscuro al fondo o puede dar muy bajita la luz. ¿Y son problemas en qué? ¿En este qué? En el convertidor, el integrado. En ese circuito. En el circuito como tal. Como tal. Puede ser una falla de bobina, puede ser una falla de diodo, puede ser una falla de este integradito. Inclusive de la resistencia también pasaría eso también. Hasta el mismo condensador se puede poner en corto. Profe, por ahí le hacen la pregunta. Sí. Si, puede medir el condensador, si se puede medir los 10 voltios en el condensador. Sí, claro que sí. Sí, porque el condensador está entre tierra y salida. Ahí se podrían medir los 10 voltios. Total, sí. Ahí tendría las dos polaridades. Tendría polaridad por la salida y a tierra y ahí le da los 10 voltios.
Ahí le daría los 10 voltios. Pero, ¿Más preguntas? pero no se puede dar los 10 voltios de salida hasta que no identifique la pantalla. Si no tiene la pantalla, no le va a dar la elevación de voltaje, sino únicamente le da el voltaje a la batería. Nunca identifica la pantalla. Por eso pueden medir y le sigue dando los 4 puntos y algo, o los 3 o los 2 que tengan la batería, más no la elevación del voltaje hasta que no identifique la pantalla. Entonces en esta tabla vamos por acá. Acá es placa. Alguien con micrófono, hay mucha bulla. ¿Y el circuito sí se parece al del plano o no se parece al del plano? Sí, profe, Sí, tiene profe. cierto parecido. Abajito se ve donde está, arriba está la bobina, ahí abajito vemos el backlight, el que hace las veces del backlight, y el diodo. Sí, tiene cierto parecido, profe. Aquí vemos la conexión de, aquí deben aparecer los, no, que está un poquito como sucio ahí, vamos a limpiar con la herramienta marca Colgate. Solo herramienta importada. ¿Qué he creído? Colgate profesional Clear. Density. Entonces aquí vemos que dice LCD más y menos. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Sí. LCD sí, correcto, más profe. y menos. La salida de los LED de la tabla. Aquí va la línea positiva que va para los LED y acá va la línea negativa que va para los LED. Acá vemos el condensador, ¿sí lo hay? Sí. Acá vemos la resistencia que aparece ahí. Y acá vemos el diodo, la bobina y el regulador. Daniel levantó la mano. Profe, pero ¿ese es un regulador o un elevador? Perdón, ahorita habíamos dicho que era un elevador, ¿no, profe? Un elevador. Sí, eso, sí. Ah, sí, entonces sí, es un elevador. Ese Entonces es lo que volvemos al coge planito. voltaje de 4 voltios y lo va a subir a 10 voltios. Es un converter. Volvemos al planito. La idea era ir ubicando el circuito en la tableta para cuando nos toque, como el plano se ve muy distinto, aunque es similar, pero se ve muy distinto a lo que físicamente vamos a ver en la tableta. Aunque si nos ponemos a medir continuidad, las líneas tienen que dar la continuidad que están en el plano, tienen que darlas también en la tarjeta. ¿Preguntas? Profe, ¿qué le digo? El integradito no es un convertidor de voltaje. Sí. Una pregunta, esos tres términos que acaba de resaltar, ¿qué significan? ¿Esos dos qué? Los tres términos LX, OVR y FB. No los tengo claros ahorita, pero podríamos dejarlos como investigación para que investiguen qué sigla significa cada uno. Voltaje de DC es el voltaje de entrada. Sí, El GND es la tierra. Tierra siempre va a ser GND. N es la señal de sense, que es la que indica, la que le manda la que va al procesador. La orden de encendido. La orden de arranque para que comience a producir el circuito a funcionar. Sí, pero esos tres términos no los tengo Estos presentes. tres términos no los tengo claros, tocaría investigarlos. FB significa feedback, es el mismo retorno.
Gracias, colega. Es el mismo retorno. ¿Cómo? Y el OR es la señal de salida. Y también se lee como una protección el OVR. Sí. De todas maneras, ahí como va con un diodo, el diodo también está haciendo una función importante ahí. Una pregunta, por favor. Profe, Vamos a esta parte. Permiso, Dígalo. profe, sí, mirando lo de las siglas, lo que dice el compañero del OR, efectivamente es una protección, que como puedes ver el diodo es una protección, ¿cierto? Entonces, por eso OR sencillamente es la protección del diodo. Bueno, aquí vemos un regulador de 5 voltios. Voltaje CC, tiene una entrada. Entre el pin 5 y el 1 siempre va una bobina que es entre entrada y salida. Las bobinas que vemos, que decía que el colega nos dijo que es ratico que podíamos tomarlas como referencia para determinar el qué. Voltaje de salida. El voltaje. Tenemos la señal de encendido que siempre va, en este caso va por el pin 4. El 2 que siempre va a tierra. El 3 que es el retorno. El 6 que nos va conectado. Y el 1 que es la salida. Pero siempre encontramos en estos reguladores algo especial, que la bobina va entre la entrada y la ¿qué? La salida. La entrada y la salida. Y que la salida siempre va a un ¿qué? Un diodo. Un diodo. Un diodo. Un diodo. De resistencia. De por sí una revisión rápida es colocar a tierra y si alguno de estos pines da a tierra es porque hay un problema. El único que puede dar a tierra es el ¿qué? El Número 2. El número 2. El pin 2. Por algunas composiciones del circuito, algunas veces el 4 también, el 4 va a tierra, pero no siempre. Aquí hay un set-to converter y lo que nos está haciendo son los 3 voltios, los está bajando ¿a qué? 1.5. 1.5. A 1.5. Ahí funciona como un ¿qué? Como un rebajador. Como un regulador. Regulador. Entonces dice que el pin 1 hay una señal de ¿qué? De entrada, creo. Encendido. Encendido. El 2 por lo regular va ¿a qué? Tierra. El 3 va a una bobina. Y ahí entran los ¿qué? ¿El voltaje de qué? Los 3.3 voltios. Sí, van acá polarizados con unos condensadores de ¿cuánto? De 22 microfaradios. Y otro condensador de 224. Pero por esa línea va ¿qué? El voltaje de 3.3 voltios. Pasan por una bobina de 4.7 ¿qué? Henrios a 1.5 ¿qué? Amperios. Y aquí por este lado va ¿qué? Un condensador de 47 y una resistencia de 153K, no sé. 453K sobre 1%. A 1% de tolerancia. O sea, es casi de precisión, ¿cierto? Sí, señor. Profe, el capacitor de arriba es picofaradios. Sí, son picofaradios, no son micros, sino picos, sí. Eso es bueno que vayan teniendo en cuenta y vayan
¿Están en qué? Las lentejitas. ¿Están en serie o en paralelo? El condensador y la resistencia. En serie. Porque estamos viendo la resistencia de arriba, pues, están en paralelo ahí. En paralelo la resistencia y el condensador. Ajá. En paralelo. Sí. Entonces están en paralelo la resistencia y el condensador. ¿Y acá estos dos condensadores están en qué? Están en paralelo también. Están en paralelo también, con relación a Tierra. tierra. Entonces, sí ve que todo lo que se ha visto sirve para ir interpretando un poco más estos planos. Hay cosas que sí toca ir analizando más, hay mucho por aprender, pero ahí vamos. Y ese retorno va a qué? A tierra también con una resistencia de 100 K. de 100K. Con 1% de tolerancia. Eso es el retorno. Bueno, y acá la entrada va con un condensador de qué? De 10 microfaradios. Y va polarizado con ese condensador que va que entre la línea de entrada y qué? Y tierra. Y tierra. Entonces nos hemos vuelto ya un poco, hemos avanzado un poco en interpretación de planos, eso es bueno. ¿Preguntas hasta el momento? Acá hay una lectura que la pueden ir leyendo, que de dónde viene el voltaje. Aquí tenemos unos integraditos que se llaman, ¿cómo? LDO. LDO. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de un LDO? Regular el voltaje. Es un regulador. Reduce el voltaje de entrada del cargador de 5 voltios, dice, y puede entregar de 1 a 3.3 voltios. Entonces lo que está haciendo es, dice que baja disipación, pero poco amperaje. Por lo general se usa para dar voltajes a la cámara de 2.8, 1.8, reloj Wi-Fi de 3.3. Lo reconocemos porque tiene 5 pines y no tiene ni bobina ni diodo al lado. Entonces cuando vemos esos de 5 pines, no encontramos ¿qué? Ni la bobina ni el famoso diodo. Entonces la bobina y el diodo los encontramos en los de ¿qué? En los reguladores. En los backlight. En los de 6 pines. 6 pines. Claro. En los de 5 pines no encontramos ni las bobinas ni el diodo. Ah, profe, disculpe, un LDO de 6 pines encontramos bobina. Sí, pero en los de 5 pines no. En los 5 no. Bueno, entonces tenemos que en el 1 entra, ¿qué voltaje puede entrarle al 1? 5 voltios. 5 voltios. Esos 5 voltios vienen de Voltaje dónde? de la batería. El voltaje de la batería, sí. Y el 2 por lo regular, para dejar de variar, ¿va a qué? Tierra. El 3 llega a una señal de encendido para que él comience a funcionar. ¿La señal puede venir de dónde? Del PMIC. La señal de encendido. Procesador. El botón de power o del PMIC. Y tenemos una señal en el pin 5, que es la de ¿qué? Salida. La de salida. Que llega al condensador. Esa señal de salida puede ser que si le están entrando 5. Puede ser. De 1 a 3.3 voltios, es un regulador. De 1 a 3.3.
De 1 a 3.3. 2.8 a 1.8. O 3.3 o cualquiera de esos voltajes. Entonces, ¿qué lo determina? La referencia del integrado. Es dependiendo Buscar del el periférico. datasheet, buscar el datasheet y mirar qué voltaje de salida maneja este. Si es de 1.5, pues es un reguladorcito de 1.5. Le entran los 5 voltios y está botando ¿qué? 1.5. Si es de 2.8, le entrarán los 5 y botará 2.8. Si es de 1.8 o de 3.3, dependiendo ¿qué? Su valor en el datasheet. ¿Preguntas? Una pregunta, si el condensador llega a fallar. Mira, no, Preguntas. O sea, si se daña. Por ejemplo, las salidas LDO más voltaje y menos amperaje. Son completamente. ¿Cómo? Las líneas de 1.2, 1.8, 3. Y en las bus siempre van a encontrar 0.8, 0.7 y son más amperajes. Esa también la llena de conexión. Bueno. ¿Alguien aporta o pregunta algo? ¿Quién más? Las bobinas generalmente no pasan de 1 el voltaje y los LDO sí son voltajes más altos. Bueno, ¿quién más agrega? John, ¿cómo sé que una bobina está dañada o no? Por general, a veces cuando una bobina está dañada, por lo general pones la continuidad los dos y no te da un lado. O pones la tierra y te da continuidad un solo lado. Ahí te das cuenta una bobina si está dañada. O sea, igual que un capacitor. Por lo general, sí. ¿Estoy equivocado? Bueno, ¿quién más pregunta? Estaba afuera, llegué, no sé qué están preguntando. No te entendimos. Profe, el circuito del LDO, el número 4, el pin número 4, ¿no trabaja? No está trabajando, en ese LDO no. Está ahí como de sostenimiento, pero no está haciendo ninguna función específica. Pregunta, ¿cómo determinamos un LDO que esté en corto? ¿Cómo determinamos que un LDO esté en corto? Hay, de una forma rápida, nosotros podemos mirar el voltaje de entrada y mirar el voltaje de salida. Es una forma rápida. Por ejemplo, nosotros sabemos que, un ejemplo, que acá están entrando 5 voltios y que es un LDO que está manejando 3.3 voltios. Si no lo está botando acá es porque si están en entrada y no están en salida, puede haber un problema en el LDO. Otra manera rápida es colocar una punta en tierra y medir. Y tendría que darnos tierra ¿cuál? De pronto solo el 2. O algunas veces el 4 va a tierra, como no cumple ninguna función, lo pegan ahí alguna masa, pero no está cumpliendo ninguna función específica. Entonces, por eso encontramos el 1, el 2 y el 4 muchas veces a tierra, porque se está sosteniendo desde ese pin. Más no es porque esté haciendo alguna función. Entonces, si el 5 está ido a tierra, ¿estaría bien? Si el 1 está ido a tierra, ¿estaría bien? Estaría en corto, pero si el 1 está aterrizado, el corto puede ser antes del componente. Antes del componente en sí, también tiene razón. Pero para estar más seguro podemos quitarlo y medir si el corto se va o sigue. Pero sí se puede medir ahí con la placa. Sí, claro, se puede medir. Profe, Si una la placa pregunta. Y el integrado, digamos que bajamos el integrado, yo puedo medir el integrado afuera también, abajo, para ver si el integrado puede estar en corto o no daría medidas así.
Pues podría medir si hay continuidad entre el pin 2 y el 1 y el 5. Que no tendría que haber continuidad ninguna. Ni pegado ni por fuera. Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguien aporta o pregunta sobre el tema? Profe, explique eso último que dijo ahorita. No sé si los demás colegas le escucharon, pero escucho muy No se pasito. escucha. No se oye, profe. Que active su micrófono. Apague el micrófono. El compañero que estuvo hablando, que active su micrófono, porque no se le escucha. Si puede repetir la explicación, profe, que no le logré entender, por favor. Entramos Preguntas. todos. ¿Cómo? Bueno, vamos a continuar acá. Los que de pronto no alcanzaron, pues la videoconferencia va a estar subida en YouTube. Entonces ahí pueden hacer su repasón y mañana, antes de la clase, pueden preguntar las dudas que hayan quedado o en el chat de Telegram. Tenemos acá un ¿qué? Switch. Switch USB. ¿Cuál sería la función de este switch USB? Corriente del puerto USB. Flujo de corriente desde y hacia el puerto USB. Más o menos creo que funciona como un switch, si no estoy equivocado, como el interruptor de apagas y prendes del foco, el foco, ¿verdad? De eso habla, que controla el flujo de la corriente. ¿La corriente para qué sector? Para el puerto USB, si no, ahí dice clarito está. Para el puerto USB. ¿Los puertos USB de los equipos manejan un voltaje de cuánto? Desde que viene el cargador 5 voltios. Pero ahí 5 está voltios. viendo la función de Un amperio. OTG. Y cuando uno le conecta un cable OTG, tiene que estar alimentado también por cuánto? 5 voltios. Los mismos 5 voltios. Los mismos 5 voltios. Si los 5 voltios no están, ¿qué pasa? No va ¿Podrá a conectar funcionar. la USB o el teclado o el mouse? No van a funcionar. No van a Va a haber funcionar. lectura. No va a haber lectura de información cuando no aparecen esos 5 voltios. Lo que hace ese switch es activar para que esos 5 voltios aparezcan y poder detectar los periféricos que se le vayan a colocar al dispositivo. ¿Preguntas hasta el momento? Generalmente ese switch lo que hace es unir tierra con la línea ID. ¿Alguien más aportan? ¿Sí quedó claro? Para que ese switcheo se produzca, el pin de carga o el puerto de carga lo que hace es que recibe corriente, pero cuando se coloca un cable OTG, el puerto de carga ya deja de recibir y va a la inversa, entrega carga. Pero para que eso suceda, el switch une la tierra con la línea de ID y así ya el voltaje va hacia afuera para alimentar el periférico. Se convierte solamente en el ID. Cuando entra a OTG, solamente es para identificar que tiene algo conectado y que por ahí van a ingresar. Va a ingresar datos o
pero no necesariamente entra voltaje. No necesariamente entra voltaje. No, claro, sale, no entra, sale. Cuando se mete un OTG, el switch lo que hace es unir tierra y línea de ID para que salga, se alimente, porque un mouse se tiene que alimentar a 5 voltios, un teclado. Entonces cambia, en lugar de recibir, entrega carga. Lo que tú estás diciendo entonces es que a veces cumple la función de entregar carga y a veces retorna a los mismos 5 voltios para que le reconozca al mouse o al OTG. Eso es así, ¿verdad? Es correcto. Esa es la función específica del switch ahí. Se switchea y se pone en unión tierra con la línea ID. Entonces el procesador interpreta de que ya no va a entrar carga, sino que está pidiendo carga. Pero eso solamente funciona cuando se mete el OTG. Y el OTG no tiene 5 pines, como los pines comunes. El OTG apenas tiene 4 pines, ¿correcto? Que son tierra, ID, línea de alimentación y línea de datos. Sí, porque maneja otro protocolo de comunicación. Aló, aló. ¿Quién más pregunta? Una pregunta o curiosidad con respecto a lo que están diciendo los compañeros. Entonces, ¿qué pasa en algunos teléfonos, más que todos chinos, que el OTG no funciona? Si el OTG no funciona es porque la línea ID del pin de carga está sin alimentarse o está dañada. Ahí debe haber una señal de referencia, colega. Hay que tener en cuenta carga que se compone de positivo, Señora. luego datos positivos, luego datos negativos, luego ID y por último tierra. Cuando alguno no funciona es porque la línea ID está desactivada. hay que tener en cuenta que el ID es un retorno, es identificador, es un retorno de voltaje. Entonces, él envía una señal y esa señal es la referencia. Cuando uno está tratando, por decir algo, de hacerle algún procedimiento de software a un equipo y él no reconoce el cable, muchas veces es por el switch, porque no reconoce ID, es identificador lo que traduce ID. Entonces es una señal de retorno, realmente es eso. Muchas gracias, colega, por despejar la duda. ¿Alguien más? Vendría a ser... ¿Así está bien, Mao? Sí, así está bien. Vendría la línea positiva, recepción y transmisión de datos, el ID y la tierra. Sí, viene, por decir así, 5 voltios de plus, luego de minor, luego ID y por último ground. Si esta línea ID no está conectada, algunas veces tampoco muestra la batería cargando, en algunos equipos, no en todos. No, no necesariamente, Freddy. La línea de sensado va arriba al pin de batería. En algunas tablets sí es necesario llevar ese ID para que muestre cargando la batería. Ah, bueno, en tablets sí, la verdad no tengo la línea de sensado de la batería va en el pin de batería. Y va directo al procesador en algunos casos. Sí, señor. Inclusive aquellos teléfonos que solamente tienen 2 hilos, como los Motorola, que solamente tienen positivo y negativo, por la línea de negativo va pegada la línea de sensado de la batería,
que no trae 3 hilos, que debería tener 3 hilos, pero en este caso el circuito mismo pegado más abajo de la línea negativa va una resistencia que activa la línea de ID o de sensado de la batería. Es un circuito un poquitico más complejo, pero... Preguntas, dudas, para continuar con la charla. Gracias a Amado que nos acompaña esta noche. Esa es la misma línea de la línea que habla el compañero, es la misma línea de retorno. Es la misma que aplica en muchos teléfonos. No viene identificada, pero sí es el ID de carga. Es la misma. Eso va pegado a una resistencia. En este caso sería un termistor que va pegado por la misma línea negativa, pero es el circuito para 2 hilos, o sea, para los Motorola que vienen con pilas de dos hilos nomás. Ahí va pegado un resistor, como en este caso un termistor, que hace el sensado de la batería. Colega, ¿cómo detectar la línea ahí cuando está en corto? ¿Cuál línea ID? ¿La del pin de carga? Sí. La línea ID, yo los identifico generalmente buscando caídas de tensión, o sea, en escala de diodos. Todos los 5 pines de un celular, inclusive los tipo C, deben tener una caída de tensión que debe oscilar entre los 400, 600 milivolts. Entonces, cada línea la censo para saber que tiene una caída. Si en la línea ID, que yo sé que es la segunda después de tierra o la cuarta después de 5 voltios, no me presenta una caída de tensión, entonces yo empiezo a buscar a dónde va conectada por esa línea y dónde se hizo la interrupción. Pero esa línea va directo, en muchos casos, al PEMIC, que es el que maneja ese sensado. Pero encima del PEMIC siempre va el procesador, uno mayor a él. Esa línea no pasaba por el OVP antes del PEMIC. Sí, muchos pasan por el OVP. Casi todo lo que tiene que ver con entrada de voltaje siempre va a llevar, inclusive los OVP están hechos para proteger un circuito de voltaje, de sobrevoltajes. Entonces, casi todo circuito integrado siempre tiene un OVP de protección. Apaguemos micrófonos, por favor, ID muchachos. va directo al PEMIC, ahí es donde va un OVP. Gracias, colega. Voy a desactivar todos los micrófonos porque se está filtrando mucho ruido. Ahí los van activando de nuevo los que vayan. Ya desactivé todos los micrófonos, entonces porque se está filtrando bastante el ruido, los colegas que vayan a intervenir les tocaría tocar la pantalla si están desde el celular y darle clic sobre el micrófono para volverlo a activar. ¿Entendido eso? Claro, claro. Sí, profe. Correcto, profe. ¿Preguntas hasta el momento sobre el tema que se está viendo? Sí, tengo una inquietud con respecto a lo que dicen los colegas que en los Motorolas, entonces, teniendo en cuenta el ID, es mejor irse con el esquemático para saber en concreto si lleva o no lo lleva, que muestra el nivel de carga. Compañero, sí lo lleva, sino lo que es un apéndice de la línea principal. Entonces, como es una señal, viene activándose solamente cuando se conecta el equipo, pero sí lo lleva, o sea, no hay equipos que no lo lleven. Lo que pasa es que cambia la modalidad, puede ser termistor, algunos van directo al switch, pero igual va a esa misma línea que es de identificación. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, estamos organizando para que esta semana también nos acompañen otros colegas en la videoconferencia. Entonces, el día viernes viene un colega a compartir con nosotros y de pronto mañana también está otro colega. Entonces ya no estaré yo a cargo de la videoconferencia, sino estaré aquí como oyente, también aportando y aprendiendo de los colegas que van a intervenir también en las próximas lecciones. Vamos a continuar aquí ya. Acá tenemos un integradito que veíamos ayer, que era un ¿qué? ¿Procesador? No es un procesador. ¿Cuál es este? Un PMIC. Ah, el PMI. El PMID. Este es el PMI. El PMID es el reguladorcito que controla los voltajes de esta tableta. En este caso es el IC Power. En estas tabletas se llama PMU. En los teléfonos, en algunos se llama PMID, Power Manager IC, y reciben otros nombres dependiendo del equipo que sea. En las tablets es PMU, pero en fin, viene a ser el mismo IC Power o integrado de Power. En este caso estamos mirando un AXP 209. Vamos a mirarlo acá por el microscopio, porque una cosa es verlo en el plano y otra cosa es verlo en físico ya aquí en el microscopio. Entonces vamos a ubicarlo por acá y en este caso esta tabla maneja el mismo AXP 209 que maneja el plano que estamos viendo ahí. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí en...? Sí, ahí se nota. ¿Preguntas acerca de este integradito? Ya lo hemos estado hablando en las clases anteriores. Profesor, ese circuito es el corazón de la tablet. Ese circuito sí es el encargado de bombear voltajes para varias partes de la tableta, como hay voltajes que van para el procesador, para las memorias RAM, para el circuito de Wi-Fi, para el circuito de touch, y él reparte voltajes para carga de batería también. Si la batería no carga, puede suceder, una de las fallas posiblemente pueden ser en ese mismo integrado. Algunas veces las tablets quedan apagadas y ese integrado se recalienta bastante, entonces determinamos que posiblemente está dañado o una de sus líneas ahí tienen algún problema. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí, ¿cómo hago? En algunas ocasiones el PMI se calienta cuando hay algún corto o algo por el estilo. Pero si no si no se calienta o algo, ¿cómo me daría cuenta para saber si el problema o la falla es allí? La mayoría de veces que tiene daño se ve alteraciones vistas por el microscopio, como huecos, como su estructura de pronto algo soplada. Lo mismo pasa con los condensadores. Muchas veces muchas de las revisiones tienen que ser visuales y tenemos que tener en cuenta esto, de mirar detenidamente las partes del circuito porque hay fallas que con solo mirar el aparato detenidamente con un microscopio o una lupa podemos determinar dónde hay alteraciones en los componentes. Y acá en este caso encima del PMID hay un huequito muy pequeño que no corresponde a ninguna serigrafía que le hayan hecho, sino es un agujero pequeñito o una alteración en su parte. Podríamos deducir que hubo recalentamiento y estar reventado por dentro a simple vista. Algunas veces los condensadores también presentan alteraciones como cambio de color o como quebraduras encima, entonces podemos determinar que mirándolo físicamente podemos mirar que puede haber una falla en
ese sector. De todas maneras, también podemos mirar el datasheet del integrado y mirar cuáles son los voltajes de entrada y de salida los voltajes de entrada y de salida del integrado. ¿Preguntas? Profe, el datasheet vendría siendo el número de plano esquemático. ¿Aló? ¿El datasheet vendría siendo el mismo plano esquemático? No, aparte del plano esquemático, los integrados manejan algo que se llama datasheet, que es el fabricante el que produce y dice qué características tiene el integradito, cómo funciona, qué peso, tamaño, dimensión, por dónde le entran los voltajes, qué función específica. ¿Puede conseguir uno ese datasheet, profe? Claro, es simplemente entrar a Google, así como lo hicimos ayer, y colocar AXP 209 en este caso, datasheet, y ahí va a aparecer un PDF para poderlo descargar. Eso es totalmente gratuito y está al alcance de todos. Algunas veces si no lo hacemos es de pronto porque no tenemos el conocimiento para hacerlo o por flojera, no lo hacemos, pero podemos bajarle el datasheet a cualquier integrado. La mayoría aparecen en la red. ¿Estos PEMIC al venir soldados traen algún tipo de resina? ¿O qué temperatura más o menos? En este caso de los AXP 209 no son integrados que vienen con Reval, son integrados que vienen con sus pines y no traen ningún tipo de resina. Solo es calentar encima, cogerlo con la pinza, levantarlo y poner el otro que va de reemplazo, ubicarlo bien, centrarlo, tener en cuenta que él tiene un pin 1 y va 1, 2, 3, así al contrario de las manecillas del reloj va a ir yendo marcado. Y si tú lo colocas al contrario, pues va a producir un corto y simplemente no va a funcionar. Tiene su polaridad. Acá tiene una línea recortada que indica que el pin 1 está en esta parte. Y acá también tiene un huequito, un agujerito dibujado, indicando una muesquita indicando el pin 1. Entonces el pin 1 sería este y comenzaría 1, 2, 3 y el último sería este que está acá, contando hacia atrás. La mayoría de componentes que uno va viendo tiene un punto de referencia, ¿no? Sí, la mayoría. Y cuando no lo tienen, la tarjeta también maneja un punto de referencia. Por ejemplo, acá tiene una esquina recortada, a ver. Y algunos tienen un puntico blanco también dibujado en la tarjeta. ¿Preguntas hasta el momento? Profe, yo me despido porque voy a hacer un mandado por acá. Que tengan Bueno, una voy a dejar la grabación Buenas hasta acá y nos vemos mañana en otra nueva charla de lectura.